Viendo a lo largo del año. Tuvimos 3 conferencias, la última fue ayer para todas las mujeres que asistieron, fue de gran bendición. Le damos gracias a Dios por ello. Vamos a comenzar con una oración. Inclinen su rostro ahí donde están. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de tu santo siervo Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu, los que estamos reunidos aquí nos hemos decidido santificar en tu nombre. Venimos con gozo y con alegría a escuchar tu palabra, a ser edificados, a ser exhortados. Danos licencia de poner en práctica todo lo que hemos aprendido en los estudios bíblicos y ahora prepáranos para ser impactados con la predicación y con las alabanzas de esta mañana. Que todo sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí en tu Biblia, ve al Salmo 36, lo vamos a leer. Te doy ahí unos segunditos. ¿Estás ahí? ¿Sí? Salmo 36. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismos grandes. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, a mano de impíos no me mueva. Ahí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a pasar a las alabanzas. Le pido al pastor y a su esposa Lucy que por favor nos dirijan con estas alabanzas. Buenos días, hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a alabar al Señor? A ver. ¿Sí? Pero con gozo, hermanos, con gozo. No tengan sus caras así todas serias. Estamos alabando al Señor. Ok, vamos a ver. Esta se llama Venid glorificar a Dios. Imagínate si no tendremos gozo. Puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos
su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor, el sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Otra vez te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador, eres el Salvador, eres el Salvador. Gloria a Dios, ¿verdad? Él es la gloria y la alabanza. Bueno, tenemos también otro que habla de gloria, la gloria de la cruz. Realmente están un poco relacionados, por supuesto, con el tema de esta mañana, que también va a ser de gran edificación. Espero que así sea. Si es palabra de Dios, así será. Tenemos entonces este canto, la gloria de la cruz. ¿Cómo es que su perfecto plan Mi pecado perdonó, cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó? cuán sabio y soberano Dios su gloria demostrará? Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué rectitud Él reveló, librando al pecador y al culpable perdonó, sus manchas se lavó. tu sacrificio propició la ira del Señor, Y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz.
gracia para aquellos que habrían de creer. Amor inagotable que no puedo comprender. la gracia que me perdonó, Tu Hijo ahora soy, amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir, mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Otra vez, oh, la gloria de la cruz. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Ay, la gloria de la cruz es lo más importante en la vida del cristiano, ¿no? Que sepa reconocer que la gloria estuvo en la cruz para perdón de nuestros pecados. Amén. Imagínense nada más, qué maravilla. Y por eso cantamos este tema que se llama Pecador, ven a Cristo. Ven a Cristo, esta es la oportunidad de venir a Cristo y tener vida nueva. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. ven a Él, Ven a Él, ven a ven Él, a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, ven a Él. ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, Vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. ven a Él, Ven a ven a
otra vez, ven a Él, ven a Él. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Que te espera. Que te espera tu buen Salvador. Tomen asiento, por favor, hermanos. Los niños y los jóvenes pueden pasar a la escuelita dominical. Hay que prepararnos para el momento de la predicación. Le voy a pedir a nuestro hermano Jonathan Godoy, que viene desde Pachuca. Él hace un esfuerzo por apoyarnos en la predicación para que pase al púlpito. Muy buenos días, hermanos. Vamos a esperar a que lleven a los niños. Y bueno, ya saben que, como de costumbre, he estado optando por predicar el libro de, más bien los salmos, ¿no? Ocasionalmente ya acabamos Salmo 9 y luego Salmo 10, que van casi pegados, que algunos eruditos dicen que son un mismo salmo, entonces no podía detenerme con eso. Ya acabé el Salmo 10, pero por esta ocasión vamos a hacer una lección, una excepción, una lección especial que está tremenda, está muy fuerte y que ustedes ya conocen muy bien, muy bien, hasta de memoria. Algunos se lo han de saber este pasaje, que es Romanos 3 del 9 al 20. En esta ocasión vamos a analizar y vamos a repasar, aunque ya nos lo sepamos, pero ¿por qué no? Vamos a repasar este tremendo pasaje de Pablo a los romanos, que es la causa de Dios contra todos los hombres. Y esto es más que nada para contrarrestar toda la tendencia de allá afuera, ¿no? La corriente filosófica del mundo. Siempre es así. Así Pablo mismo lo escribía, para contrarrestar toda tendencia pagana, toda idea humana y de la cosmovisión que tienen los hombres del mundo y de Dios y del hombre. Ahí está la palabra de Dios, ¿no? Para aclarar nuestras mentes y canalizar las cosas como de veras se debe hacer, ¿no? En la primera parte de este tercer capítulo de los Romanos, así como en los dos capítulos anteriores, dando un repaso rápido a vuelo de pájaro, Pablo nos afirma mediante la inspiración, obviamente, la del Espíritu Santo, que pues hay una cruda realidad a la que muy poca gente se atreve a proclamar hoy en día, aún en muchas iglesias de hoy en día. Una cruda realidad, y es que todos hemos sido culpables ante Dios. Nadie está exento de su juicio. Esto es algo que, ahorita no lo prediques porque eres intolerante, eres un fascista y quién sabe cuántos más adjetivos nos dicen, ¿no? Pero cada persona debe aceptar que está perdida y por lo tanto culpable ante el gran juez. Así es. Y solamente así, hermano, solamente estando consciente de esto, podemos comprender y aceptar ese maravilloso regalo de Dios que es la salvación. ¿Sí o no, hermanos? Así es. Así que Pablo en su carta también desmantela la excusa común de la gente que no quiere reconocerse pecadora. Y cómo hay gente hasta el día de hoy, ¿no? Que no se reconoce, por lo menos no se reconoce perversa, ¿no? Se reconoce normalita. Y ahí tienen dos categorías de personas. Los paganos y ateos que dicen, Dios no existe. Sigo mi conciencia, sigo mis instintos, ¿no? Que eso lo vemos en Romanos 1 del 18 al 32. Y luego ya en el capítulo 2, los judaizantes
los que se creen buenos, el otro extremo, ¿no? No le hago mal a nadie. ¿Cuántos no se han topado con gente así? No le hago mal. Soy buena persona, soy miembro de una iglesia, soy una persona religiosa también. Todo eso Pablo le tira durísimo en el capítulo 2. Matthew Henry dice, y cito, estos textos de Romanos describen a multitudes de los que se dicen cristianos. Sus principios y su conducta prueban que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y donde no hay temor de Dios, no se puede esperar nada bueno. Está bueno, ¿no? Donde no hay temor de Dios, no se puede esperar nada bueno. Incluso varios pasajes del Antiguo Testamento nos dejan bien claro el estado depravado y corrupto de todos los hombres, ¿sí o no? Hasta que la gracia los refrena o los cambia. El pastor John MacArthur comenta esto, y cito, a los hombres les gusta creer que son básicamente buenos, y esa creencia es reforzada continuamente por psicólogos, consejeros y un gran número de líderes religiosos. Pero en lo profundo de su corazón, el hombre sabe que hay un problema en su forma de ser, que ese algo anda mal en su interior. Sin importar a quién o qué se le trate de echar la culpa por ese sentimiento, le es imposible escapar de él. Siente culpa no solamente por cosas que ha hecho y sabe que están mal, sino también por la clase de persona que es en su interior. Fin de la cita. Tremendo, ¿no? El antiguo filósofo romano Séneca escribió que toda persona culpable es su propio verdugo. Toda persona culpable es su propio verdugo. Sin importar cuánta frecuencia un hombre se diga a sí mismo que es bueno, de manera inevitable siempre se va a dar cuenta que no puede evitar el pensar, decir y hacer cosas malas. Y en consecuencia sentirse culpable por todo ello. ¿La culpa qué hace? Es lo que hace todo. La culpa lleva a las personas al alcohol, a las drogas, a la desesperación, a la demencia y con frecuencia cada vez mayor al suicidio. Nada más la culpa. Es lo que hace todo. Hay una columnista mujer, una columnista que daban consejos en un popular periódico, escribió en 1978, miren hasta dónde me voy. En 1978 una columnista escribió esto, y cito, uno de los ejercicios más, y es secular, mundana pues, pero escribió esto esta mujer, y cito, uno de los ejercicios más dolorosos de mayor automutilación y consumo de tiempo y energías en la experiencia humana es la culpa. Ella puede arruinarle el día o la semana o su vida entera si usted se lo permite. Es como una piedra en el zapato que aparece cada vez que usted hace algo deshonesto, hiriente, de mal gusto, egoísta o mezquino. No le importa que esas cosas hayan sido resultado de la ignorancia, la estupidez, la pereza, la desconsideración, la carne débil o los pies de barro. Usted hizo algo malo y la culpa lo está matando. ¡Qué pena! Pero tenga la seguridad, concluyó la columnista, tenga la seguridad de que la agonía que usted siente es normal. Recuerde que la culpa es un contaminante y que ya no lo necesitamos más en el mundo. Y dijo esto, esta mujer, habiendo dicho esto, ella prosiguió a tratar otro tema. No, o sea, ahí lo dejó. Bueno, dime, ayúdame, ¿cómo lo combato? No. Terminó, es un contaminante y ya no lo necesitamos más en el mundo. Y cambió de tema. Absurdo, ¿no? Aunque ella diga, ya no la necesitamos a la culpa, no puede hacer nada. La culpa va a seguir ahí. Es un problema espiritual y moral y va a seguir al hombre a donde quiera que vaya como ancla en un barco, ¿no? Como el ancla de un barco, que luego no nos permite avanzar. Así pues, hermanos, el hombre, después de que prueba los juegos psicológicos en los que se culpa al ambiente, a otras personas o a la sociedad en general, el hombre sigue siendo incapaz de escapar de todos esos sentimientos generados por su propia culpa. De hecho, ¿qué hacen las sociedades? Cuentan con sofisticados servicios psicológicos. Uy, hemos visto eso en comerciales, ¿no? Que los tratamientos bipolares y toda la cosa. Y hay muchos sofisticados servicios psicológicos que parecen estar más obsesionados con la culpa que los demás. Las personas ahí quieren librarse de sus sentimientos de culpa, pero nunca saben cómo hacerlo y nunca llegan a la solución. Y entre más exploran diferentes soluciones, más culpables se sienten. Los hombres sienten que son culpables porque son culpables.
Y el sentimiento de culpa es tan solo el síntoma del problema real, que es que, ¿cuál es el problema real? El pecado, el pecado. Y bueno, como Pablo ya declaró muy fuerte en los primeros 2 capítulos de Romanos, tanto el gentil pagano como el judío religioso son pecadores igual y están condenados ante la mirada de un Dios santo. El problema es que la naturaleza humana opone una fuerte resistencia a esa verdad. ¿Oyeron? El problema, el mayor problema por el que nunca llegan a solucionar sus problemas es que la naturaleza humana se opone a esta verdad. Por tanto, vamos a ver, hermanos, lo que Pablo expone ahora en su carta a los Romanos capítulo 3, versos 9 al 20. ¿Están ahí? Dice Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y vuelvo a enfatizar este renglón. El sentimiento de culpa es tan solo el síntoma del problema real, que es el pecado. Así que toda la consejería del mundo jamás va a poder aliviar a una persona que se encuentre bajo el peso de su propia culpa. Lo mejor que puede hacer es hacerla sentir mejor, como apapachitos, ¿no? Como cremita de encima. Un sentimiento superficial y temporal, ¿no? Y lo hace achacando. ¿Saben cómo lo hacen muchas veces? La solución que dan, achacar la culpa a otra persona. Típico, el psicólogo. No, la culpa es de tus padres. Ah, ok. Y bueno, y ellos son culpables. ¿Y ellos qué? Si ellos fueron un psicólogo, también les van a decir, la culpa es de tus padres. O sea, nadie tiene la culpa, ¿no? Achacan la propia culpa a otra persona o a cualquier cosa. Y lo único que se logra con esto es, en últimas, intensificar la culpa. ¿Saben por qué? Porque se está añadiendo deshonestidad al pecado que causó el sentimiento de culpa desde el principio. ¿Sí o no? Estás agregando más, peor. Así que el apóstol Pablo está bien al tanto de esta actitud terca del hombre para negar su propio pecado, ¿no? Por lo tanto, con base en la creación, en la historia, en la razón, su propia experiencia y en la lógica, así como la conciencia, Pablo ya nos había presentado un testimonio contundente de la pecaminosidad del hombre, ¿no? Desde Romanos 1:18. Y ahora él procede a presentar el testimonio supremo y concluyente de la palabra de Dios, ¿no? Y nos muestra, como en un tribunal, por así decirlo, el testimonio de la propia palabra como fue revelada en el Antiguo Testamento. Vean, los versículos 9 al 20 resumen la visión divina y perfecta que Dios tiene del hombre. Y se desarrolla en 4 puntos básicos, si quieren anotarlos. Los 4 puntos básicos de este tema son la denuncia, la acusación formal, el motivo y el veredicto. La denuncia, que es el versículo 9, la acusación formal, que son los versículos 10 al 17, la acusación formal. Luego el motivo, que es solo el 18, y el veredicto, que son los versículos 19 al 20, el veredicto. Así que vamos a ver la primera, la denuncia, versículo 9. La denuncia. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Fíjense aquí esto que está interesante. Pablo era judío por nacimiento y herencia, ustedes lo saben. Era judío por nacimiento. Fíjense que ahí dice nosotros. Cuando él dice nosotros, hay 2 opciones. Una, puede ser que Pablo se refiere a nosotros los judíos. El punto es que por naturaleza el judío no está mejor con Dios que el pagano o que el moralista, ¿no?
Aquí Pablo nos está demostrando que todos están igual, ¿no? Delante de Dios. Pues dice que ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado y por lo tanto bajo condenación, ¿no? Por cierto, el término bajo pecado, fíjense bien, bajo pecado, es una frase bien poderosa, ¿eh? Upo es el griego bajo, era un término griego común que con frecuencia no quería decir simplemente estar abajo de algo, sino encontrarse totalmente bajo el poder o el control de algo o alguien. Eso es bajo pecado, totalmente bajo el poder o el control de algo. Y aquí habla de nuestra esclavitud al pecado. Literalmente significado vendido bajo pecado. Acuérdense del contexto de los esclavos. Vendido bajo pecado. Qué horror, ¿no? Ese puede ser un punto por lo cual Pablo dice nosotros. O al segundo punto dice que Pablo se refiere a los creyentes, tanto judíos como gentiles. De este modo la pregunta significaría así más o menos: ¿acaso los cristianos, los creyentes, somos en nosotros mismos mejores que los otros grupos de personas acerca de los cuales ya se ha demostrado que están condenados delante de Dios? ¿Tenemos alguna superioridad en nuestro ser con respecto a los demás? ¿Fuimos salvados debido a que nuestra naturaleza humana básica estaba en un plano más elevado que la de ellos? Y Pablo aquí responde: en ninguna manera. Muchas veces cuando tratamos de evangelizar a otros, nunca falta el que dice: ay, porque te sientes tú en un nivel moralmente superior. Siempre dicen eso, ¿no? Porque juzgas a los demás, estás en un plano moralmente superior. No, chiquillo, yo no estoy moralmente superior que tú, ni estoy en un plano más elevado que tú. Soy igual que tú, perdido, pecador, pero salvado por gracia. Esa es la diferencia, ¿no? Así que yo no me creo más que tú, soy igual. La acusación formal, el siguiente punto, hermanos, que son del versículo 10 al 17, este va a ser el punto más largo de todos. La acusación formal. Aquí Pablo nos presenta una acusación con un total de 13 cargos. 13. No, espero que no haya un supersticiosos aquí. Ay, 13, qué miedo. No. Patita de conejo, ¿no? No. Presenta un total de 13 cargos en contra de la humanidad caída. Así nomás. Para reforzar el carácter inclusivo de la acusación, aquí Pablo nos reitera el hecho de que toda la humanidad caída, compuesta por judíos y gentiles, creyentes y no creyentes, todos están bajo pecado. Vean, versículo 10. No hay justo ni aun uno. Ay, que el hombre es bueno. Ay, cómo me cae regordo cuando leo a gente: todavía hay bondad en la humanidad. Pues sí somos capaces de hacer bondades por nuestra conciencia, pero no porque nazca de nosotros, ¿no? No hay justo ni aun uno. Desde la caída, la humanidad es universalmente malvada. Y no hay excepciones a esto. El texto completo del Salmo 14.1, ¿cuál es? Ustedes se lo saben. Salmo 14.1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Cómo va ligado el ateísmo con la perversidad, ¿no? Con la necedad? Se han corrompido, hacen obras abominables. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Isaías 59, acompáñenme hacia Isaías 59, del 7 al 8. Isaías 59. Del 7 al 8, aquí como el profeta Isaías apoya esta declaración de apertura. Yo también lo estoy buscando, permítame. 59, del 7 al 8. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, ¿qué? Ay, pensamiento bueno. En el fondo de su corazón es bueno. Tiene buenos sentimientos. Pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Qué bonitas criaturitas somos nosotros, ¿no? No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. ¿Y qué tal los tratados de paz? Uy, sí.
mucho tratado de paz. No, nunca lo hay. Así que Pablo mira la condición humana de arriba a abajo. Él empieza con la cabeza y se mueve hasta los pies. Warren Wiersbe llama a este pasaje un estudio de rayos X del pecador perdido de pies a cabeza. Así es, como rayos X. Es obvio que la gente está en capacidad de hacer muchas cosas que son correctas moralmente, como lo dije. Muchos pueden hacer cosas buenas. Incluso las personas más viles pueden hacer una que otra buena acción de manera ocasional. Es obvio. Pero el apóstol no está hablando de actos específicos, ¿no? o siquiera de patrones generales de conducta, sino del carácter interno del hombre. Ahí está el meollo del asunto. Hasta se dice que creo que el Chapo ayudaba a su colonia y les daba dinero y se ayudaba a muchos ahí, sus familiares, y los tenía todos felices. Pues sí, superficialmente puede hacer eso, pero siempre fines carnales, ¿no? Egoístas. No, ¿ustedes creen que lo hace para agradar a Dios? Nunca. Por dar un ejemplo, ¿no? Y muchas veces lo hace el hombre para evitar que algunas personas crean que pueden ser excepciones a la regla. Por ejemplo, Pablo añade la frase terminante, ni aún uno, como Job 15:14. Job 15:14 dice, ¿qué es el hombre para que sea puro? ¿O el nacido de mujer para que sea justo? No hay. Hermanos, esta mirada a la condición humana nos deprime, ¿no? Pero al mismo tiempo no nos sorprende cómo está la sociedad. No nos sorprende. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es el punto? El apóstol Pablo quiere que comprendamos nuestra completa infalibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Ahí está. La caída tocó cada parte del ser humano y el inventario de las partes del cuerpo corrompidas por la caída nos están demostrando todo eso, ¿sí o no? Job 25:4 dice, Job 25:4, ¿cómo puede un hombre pues ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Ay, que nacimos puros. Hay varias tendencias, incluso semicristianas, ¿no? Como creo que la pelagiana, ¿no? Dice eso, que el hombre nació puro, pero ya la sociedad lo va corrompiendo. O sea, tiene la elección, todavía nace puro, que la caída de Adán no lo afectó y que puede escoger si lo bueno o lo malo. Esa corriente teológica. Y es una corriente teológica. Ahora imagínense en el mundo lo que predican los libros de superación personal y esoterismo. Todos enseñan que somos buenos. Nada de eso, hermanos. Cuando Dios no encuentra ningún justo es porque no hay ninguno. No es como si hubieran algunos por ahí y Dios no los pudiera ver. Por favor. Nunca ha habido un hombre verdaderamente justo aparte de nuestro Señor Jesucristo. No hay una sola persona que haya vivido sobre este planeta aparte del Señor, cuyo carácter interno se puede caracterizar como justo, conforme al criterio de justicia de Dios. Aún el Señor Jesús le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Ni aún él se consideró bueno, ¿no? Segunda de Corintios 15:21, ahí Pablo dice a los corintios, segunda de Corintios 5:21, que Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No conoció, o sea, no hubo nada, absolutamente nada en el interno de pecado. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y bueno, como ya se indicó, es obvio que existen vastas diferencias entre las personas en cuanto a sus grados de bondad, de amor, de generosidad, honestidad, veracidad y otras virtudes, ¿no? Pero ni aún uno aparte de Cristo se ha acercado siquiera remotamente a la perfección de la justicia, que es el único estándar aceptable para Dios. Dice el pastor MacArthur, y cito, que el hombre alcance el parámetro de justicia de Dios por su propia cuenta es algo que se puede comparar a un grupo de personas que están tratando de saltar desde una orilla de Hawái para llegar a las costas de California. A ver, échate un brinquito. Si ustedes más o menos ubican la geografía, es una islita Hawái muy, muy, muy retirada, por ahí en el océano Pacífico, bastante retirada. Un buen atleta, dice el hermano, un buen atleta podría saltar hasta 8 metros o más.
Incluso podrían saltar 5 o 7 metros. Y los demás quizás puedan saltar solamente un máximo de 2 o 3 metros. Por lo tanto, cuando sus esfuerzos se miden entre ellos mismos, revelan diferencias considerables. Pero al medirse en comparación a la distancia que se pretendía cubrir, de Hawái hasta California, las diferencias entre ellos se tornarán imperceptibles y sus esfuerzos serán inútiles por igual. Es igual, ¿no? Qué buena la analogía, ¿no? Así que el estándar de justicia de Dios para los hombres es la justicia que Él mismo posee, es inalcanzable. Y Cristo puso eso de manifiesto. Vean, en el Mateo 5:48, Él mismo nos pone el estándar más alto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién llega a eso? Incluso si los hombres tuvieran de algún modo la capacidad de alcanzar la justicia perfecta de Dios, no sabrían de qué se trata o qué hacer con ella después de alcanzarla. Volviendo al ejemplo del salto largo, ¿no? Que acabo de decir. En este caso las personas no sabrían en qué dirección tendrían que saltar. El hombre no tiene la capacidad innata para comprender plenamente la verdad de Dios o su estándar de justicia. Es más, ya siendo francos, en el fondo de su corazón ni siquiera la desean. No les importa. No hay quien entienda. Y dice Pablo, versículo 11. Volvemos al pasaje, hermanos. Versículo 11. No hay quien entienda. El hombre no solamente es universalmente malo, sino además ignorante espiritualmente. Salmo 94:8. Haced caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo entenderéis? Y era el pueblo de Israel. Y esto se llevó de exhortación. Haced caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo van a entender? Efesios 4:18, ahí en su carta a los Efesios, el apóstol señala que la ignorancia espiritual del hombre no se debe a circunstancias externas desfavorables o a falta de oportunidades, ¿no? Ay, es que no pude ser bueno porque no me permitieron hacerlo. Se debe única y exclusivamente a su propia naturaleza pecadora, que no desea conocer y entender. No lo entienden. Mucho menos obedecer y servir a Dios. Ahí una vez en la universidad yo vi un letrerito que alguien anotó así con un cúter sobre la madera. Estaba yo leyendo algo en la biblioteca de la universidad y alguien anotó algo genial. Decía, la sabiduría me persigue. Y abajo, pero yo soy más rápido. Pues al menos es sincero, ¿no? Así es, no quieren la sabiduría, la huyen de ella como Proverbios, ¿no? Como dice Proverbios. Efesios 4:18, vean cómo las personas no salvas se caracterizan por qué tener el entendimiento entenebrecido y ser ¿qué? Ajenos de la vida de Dios. Ay, criaturitas del Señor, dicen, todos somos hijos de Dios. Vean, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que ellos hay. ¿Y por qué es por la ignorancia? Porque, ay, que es que nadie me habló. Por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. O sea, los hombres no pecan y se endurecen en contra de Dios debido a su ignorancia por respecto a Él, sino por el contrario, son ignorantes acerca de Él debido a la disposición pecaminosa y endurecida que hay en sus corazones. Toda la gente, nosotros, recibimos cierto sentido de la realidad de Dios a través del testimonio de ¿qué? De la creación, por medio de las cosas hechas, ¿no? Como se indicó, el testimonio también de sus conciencias en Romanos 2:15. Ahí está dando testimonio a sus conciencias. Pero su naturaleza, voluntariamente pecadora, se encarga de bloquear el entendimiento de estos testimonios. Cualquiera que los confronte o les active la conciencia, luego resisten y no quieren, se quieren desentender rápidamente de eso. Por esta razón el hombre natural, ¿qué hace? Se endurece su corazón y se llena de tiniebla su mente. Y se hace de amigos que piensen igual que él para solaparse mutuamente, ¿no?
Y no solamente es incapaz de entender a Dios, sino que además no tiene ni inclinación alguna para hacerlo. La verdad. Proverbios 1:7, el temor del Señor, ¿qué es? Es el principio de la sabiduría, ¿no? El temor del Señor. Y luego, ¿qué sigue? Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahí está, desprecian. No es que, ay, yo estaba buscándolo, pero nunca lo encontré. No me vengas con eso. Ahí está disponible para todo el mundo la sabiduría y el camino a la salvación. Ahí está. Tú eres el que lo estás resistiendo. Tú eres el que no quieres. MacArthur nos platica una historia curiosa, muy padre, pero triste, muy curiosa y triste, acerca de una patita hembra, una patita, el animalito, ¿no? El patito hembra, en un parque de Toronto, Canadá. Y esta historia estuvo en las primeras páginas de los periódicos por varios días, en noviembre de 1971. Yo no era ni proyecto, ¿no? En el 71. La patita, a quien se le asignó el nombre de Ringo, qué raro. ¿Por qué el baterista de los Beatles le pone el nombre a una patita? No, eso no lo entiendo. Bueno, la pata se le asignó el nombre de Ringo e hizo su hogar en el lago del parque. Ahí sucedió en Canadá. Un día atravesó accidentalmente con su pico la tapa de una lata de refresco, ¿no? Con su piquito. Y ya no pudo librarse de ella. Por supuesto, el animal era incapaz de comer y en poco tiempo moriría de hambre, ¿no? Cuando algunos visitantes del parque notaron su dilema, la pata se convirtió casi en una celebridad. El personal del parque y todos los expertos en animales trataron diversas formas de atrapar a Ringo para poderle ayudar. Incluso hasta se llamó a un campeón en el llamado de patos. La gente trataba de atraerla con alimento, pero sin éxito. Desafortunadamente, la pata asustada tomó como amenazas a todos los intentos de ayudarla. Los rescatadores la perdieron de vista y nunca pudieron atraparla. No se sabe si Ringo pudo sacarse la lata de su pico antes de morir. Ya no se sabe. El hombre caído y condenado, atrapado en su pecado, se encuentra en medio de una confusión similar, ¿sí o no? Puesto que ve el evangelio como una amenaza para su estilo de vida y no su única vía de escape hacia la bendición eterna, realiza todos sus esfuerzos para escapar del mensaje que el Señor en su gracia ha provisto para su salvación. Así igual somos nosotros. De veras que qué maravillosa la gracia de Dios, ¿no? Que tocó nuestro corazón, porque si no fuera por ella estaríamos como la patita, huyendo y resistiendo. No hay quien busque a Dios, dice el pasaje. Además de ser universalmente malo y espiritualmente ignorante, el hombre caído es rebelde. Como la telenovela aquella, ¿no? Si soy rebelde. A juzgar por el vasto número de religiones que hay en el mundo con millones de celosos adeptos, uno pensaría que un gran número de personas está buscando a Dios con diligencia en sus vidas. Dirían eso, ¿no? ¿Qué acaso no demuestran todas las religiones, rituales y prácticas desde el principio de los tiempos que el hombre está en busca de Dios? Muchos alegan eso, ¿no? Para nada, ¿no? Por ejemplo, una vez en CNN, Larry King estaba entrevistando a Joel Osteen. Híjole, qué corajes me dio, ¿eh? Larry King ha entrevistado a varios cristianos y ministros religiosos, y cuando le tocó entrevistar a Joel Osteen, dijo: ¿usted cree que los hindúes, los de la India, buscan a Dios? Y el Joel Osteen dijo: fíjese usted, una vez me eché un viajecito con mi esposa a la India y vi lo que hacían y puedo concluir que sí están buscando a Dios. Sí están buscando a Dios, con todo su paganismo y sus miles de dioses que tienen y sus prácticas, están buscando a Dios. O sea, no solo tropieza a los incrédulos, sino al mismo Larry King lo tropezó más, ¿no? Una confusión que le dio, pero bien diplomático, ¿no? Bien político este hombre. Si decía lo contrario y si decía la verdad, yo creo que ahí lo cancelaban. Si el hombre inicia la búsqueda, entonces no está buscando al Dios verdadero. Si el hombre de nuestra naturaleza inicia la búsqueda de buscar a Dios, no es cierto que es al Dios verdadero. En cambio busca un Dios, un ídolo, del cual él mismo se hace, y en últimas, ¿qué es? La exaltación de sí mismo. Casi siempre es así.
¿Qué tal las frasecitas? Ten fe en ti mismo. Confía en tu corazón. Pues es eso, es lo mismo. Constantemente nos bombardean esas frases, ¿no? Los medios nunca nos dicen, confía en Cristo, busca al único Dios verdadero. Nunca, nunca van a hacerlo. ¿Qué diferencia con el rey David en el Salmo 31, ¿no? En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Y cualquier otra cosa de veras solamente confunde. Pura confusión allá afuera. Así que las escrituras, hermanos, enseñan claramente en este y en muchos otros pasajes otra cruda realidad, que todos los sistemas y esfuerzos religiosos son en verdad intentos para escapar del Dios verdadero. No son intentos para acercarse a Dios, sino para escapar de Él. No solo eso, sino que son intentos de descubrir o de fabricar dioses falsos conforme a sus gustos personales, ¿sí o no? Charles Spurgeon escribió una vez, tú has pasado por esta forma de adoración, pero no has buscado a Dios. Estoy harto, dice Spurgeon, estoy harto de esa religiosidad vacía. La vemos en todos lados. No es común con Dios, no es llegar a Dios. De hecho, Dios no está en ella en absoluto. Spurgeon. Versículo 2, hermanos. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Bueno, el equivalente hebreo del término griego que se traduce aquí como inútiles se empleaba con frecuencia para describir la leche que se tornaba agria y rancia, ¿sabían? Y que por ende no servía para beber, ni siquiera para hacer mantequilla, queso, ni para hacer queso, ni cualquier otra cosa comestible. En la literatura griega antigua, la palabra también se usaba para describir la risa insensata y disparatada de un tonto. Eso, aún se hicieron inútiles. Fuera de la relación salvadora con Cristo, hermanos, una persona no es más que una rama espiritual muerta, totalmente incapaz de producir fruto de justicia. En Juan 15:5, ¿qué dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él, ¿qué? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Pablo. Bueno, como ya mencionamos, al mirar relativamente en comparación a otros seres humanos, es obvio que algunas personas se comportan mejor que otras, ¿no? Siempre va a haber alguien más bueno que otro o alguien más malo que otro. Pero ningún ser humano tiene dentro de sí el deseo ni la capacidad de lograr lo que es verdaderamente bueno conforme a la santidad y perfección que glorifican a Dios. Ni uno de nosotros. Lo dice esta misma epístola. Vean más adelante en Romanos 6, un poquito más adelante, hermanos, del pasaje. Romanos 6 del 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, que ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está, ¿quién puede agradarle? Ahora noten algo interesante aquí. De los versículos 13 al 15 de nuestro pasaje, Pablo llama casi todas las partes del cuerpo humano culpables. Vean, la garganta, la lengua, los labios, la boca, los pies y ojos. Somos un estuche de monerías. Obvio, todo esto sin Cristo están llenos de pecado y rebelión, ¿no? Versículo 13, vean cómo todas las partecitas del cuerpo Pablo las describe. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. La garganta es al corazón como lo que es un sepulcro abierto al cadáver que contiene, ¿no? Me vienen a la mente los zombies, ¿no? De la ficción. En los lugares donde no se hace embalsamiento, el cadáver de una persona se introduce en la tierra y luego se cubre, ¿no? No solamente para mostrar respeto por el difunto, sino también para proteger al pueblo, ¿no? Que no vea su desfiguración y de que no percibe el hedor de la descomposición. Pero el hombre natural, el hombre sin Cristo, deja su garganta abierta de par en par y al hacerlo presenta pruebas continuas de su muerte espiritual a causa de la fetidez de sus palabras. Ustedes lo oyen día a día en la calle con sus compañeros. Todo lo que dicen, es lo único que piensan, ¿no? Todas esas vaciedades. Por eso es inevitable
que el carácter de una persona se manifieste en su conversación. Como Mateo 12, 34 al 35. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús ahí? ¿Qué es lo que el Señor declara? Mateo 12, 34 al 35. De la abundancia del corazón, ¿qué? El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Aquí el Señor obviamente se refiere a los que ya son salvos, porque bueno, pues no hay. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre el malo, del mal tesoro saca malas cosas. Con su lengua engañan, regresamos al pasaje, es del griego dolió, con su lengua, y tiene el significado básico de atraer y engatusar. Eso es, engañar. Pero me equivoqué, hermanos, no es lengua. El dolió es de engañar, ahí ese es el griego. Y tiene el significado de atraer y engatusar. Se emplea para describir la forma como se cubría un anzuelo con carnada para encubrir su peligro. Cuando el pez muerde la comida pensando que va a tener un buen bocado, lo que hace es convertirse en comida para el pescador, ¿no? El tiempo imperfecto de este verbo griego indica un engaño continuo, ¿ya vieron? Es un engaño continuo, o sea, no lo hicieron una sola vez, sino constantemente están haciendo esto. Con su lengua engaño. No sé si les ha tocado a ustedes caer presas de esos anuncios que dicen, invierta acá en esta empresa, invierta esta otra, con solo un poquito, 2,000 pesitos, y se hará un inversor y le va a llegar el dinerito cada mes. Cuando tenemos necesidad, somos muy susceptibles a ese tipo de engaños. Y hay gente que ha caído y nunca recupera su dinero. Cayeron como anzuelo, como el pez en el anzuelo. Isaías 59:3. Isaías 59:3 dice ahí el profeta, porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. Ah, qué bonitos somos, qué barbaridad. Para el hombre natural, mentira e incurrir en las demás formas del engaño son parte habitual, normal de su vida, ¿no? El mismo Salmo 5:9, ¿no? De donde Pablo obtiene su fuente para describir todo esto, nos describe a eso, a los aduladores, ¿no? Cuyas palabras de elogio son en realidad medios para servirse a sí mismos y no a quienes adulan. Y debido a que los elogios apelan a los apetitos de la naturaleza humana, también lleva a la persona adulada al orgullo y a la falsa confianza en sí misma. Pues sí, me dicen lo que quiero oír, ¿no? Y por lo tanto un adulador usa y abusa de los demás. ¿No han caído ante ese tipo de gente? O nosotros mismos alguna vez hemos llegado a adular a alguien para sacar provecho. Un adulador usa y abusa de los demás. Vean Salmo 36 del 1 al 3. Hermanos, que es el que tocamos en la mañana. David declara que la pecaminosidad del hombre también puede conducir al engaño y a la adulación de uno mismo. Nada más leamos los primeros versículos, Salmo 36 del 1 al 3. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor delante de sus ojos. ¿Qué dice? Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son ¿qué? Iniquidad y fraude. Qué barbaridad. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Aquí Pablo cita parte del Salmo 140. Pablo ahí está diciendo sobre los hombres impíos que veneno de áspides hay ahí, en su boquita. Salmista antecede ese cargo con esta observación: aguzaron su lengua como la serpiente. Y bueno, debido a sus doctrinas falsas y que conducen a la condenación espiritual, así como al carácter engañoso de los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, tanto Pablo como Juan el Bautista los describieron como engendros de víboras, como el Señor Jesús también. Fuertes palabras, ¿no? Raza de víboras. Un escritor ofrece esta descripción del áspid. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Vean lo que un escritor nos dice sobre el áspid. Y cito: los colmillos de estas serpientes mortíferas normalmente permanecen doblados hacia atrás en la mandíbula superior.
Pero cuando la serpiente lanza su cabeza para morder, sus colmillos se extienden y cuando muerden ejercen presión sobre un saco de tóxico letal que se esconde debajo de los labios e inyectan veneno en la víctima. Ustedes lo han visto en documentales de serpientes o en videitos, cómo le hacen, ¿no? Tienen los colmillos así, de repente. Tenemos la historia de un cuate que encontró una serpiente de cascabel con pocos días de nacida y el cuate, bien ingenuo, la decidió conservar como mascota. Ya se imaginarán cómo concluyó la historia. Y jugaba con ella, inocente nenito. Jugaba con ella y la dejó suelta en su casa durante poco más de una semana. Pero luego desapareció durante varios meses y no se pudo encontrar. Pues, ¿dónde estará mi viborita querida, viborita amada? Un día el hombre se agachó detrás de uno de los muebles para recoger algo que había dejado caer. ¿Y qué creen que pasó? Inocente palomita, dulce o travesura. Cuando sintió una aguda punzada de dolor, sacó su mano y la serpiente colgaba de ella por los colmillos. Así es la naturaleza pecadora del hombre, ¿sí o no? Es igualmente imposible de domesticar como esta tierna viborita. Es imposible de domesticar nuestra naturaleza sin Cristo. Bueno, aún los que pertenecemos al Señor podemos sucumbir al pecado o a engaños terribles. Por eso, hermanos, debemos estar alertas, constantes en nuestro estudio bíblico y constantes en la oración, hermanos. Lo digo por mí mismo, que muchas veces fallo en la oración. Velad, ¿no? Velad y orad. No por nada el mismo Pablo nos dice en 1 Corintios 10:12, en 1 Corintios 10:12, ahí vean lo que Pablo dice. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y luego nos envalentonamos, nos queremos mucho. Yo tengo la madurez espiritual y tómala. La misma semana o la siguiente caemos. Pero vean qué hermoso Pablo, qué hermoso el Señor a través de las palabras de Pablo, que dice en 1 Corintios 10, ahí mismo, versículo 13. Cómo Pablo nos da el consuelo y la herramienta un verso después, ¿no? Que me encanta este pasaje. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Al mismo tiempo que son palabras hermosas, como que nos deja sin excusas, ¿no? Ay, es que yo caí. Más bien lo estabas buscando. El Señor te da una salida para que puedas irte por ahí y no caigas. Versículo 14, hermanos. Su boca está llena de maldición y de amargura. Todas las generaciones de la humanidad, incluyendo la nuestra ciertamente, se han caracterizado por tener personas que usan sus lenguas como armas ponzoñosas, rata de 2 patas. Sus ataques no son solamente en contra de quienes conocen lo suficientemente bien como para odiar, sino en algunas ocasiones, como parece intimarlo David a través de su propia experiencia, incluso contra los extraños, simplemente por el placer perverso de descargar su enojo y su odio contra alguien. Y hermanos, admitamos lo que muchas veces los creyentes aún en Cristo hemos caído más de una vez en ese pecado. Por ejemplo, Efesios 4. No por nada el mismo Pablo nos da el remedio en Efesios 4, 31, 32. Ahí está si obedeciéramos a este versículo, nos evitarían tantos problemas. Efesios 4, del 31 al 32. Quítense de vosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si nosotros de veras nos quitáramos todo eso, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos, no? Amargura. ¿Cómo pone en primer lugar amargura? Porque yo creo que de ahí sale todo lo demás. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, ¿qué? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando. También ese problema, ¿no? Muchas veces entre nosotros no perdonamos. Perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Si el Señor nos perdonó en Cristo, ¿cómo no vamos a perdonar a otros?
¿Quiénes somos nosotros, no, para no perdonar? Hebreos 12, 14 al 15, hermanos. Hebreos 12, 14 al 15. También el escritor de Hebreos nos da otro remedio más bonito, muy bonito remedio. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, que diga, os estorbe. No está diciendo ahí que perdamos la salvación, no, sino que brote una raíz de amargura y les estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Fíjense que lo que hace la amargura, todo lo que contamina la amargura, qué horror, Señor. Volvamos, versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Aquí, pues para muestra basta con ver las noticias. ¿Qué tal cuando prendemos las noticias? Puras buenas noticias, ¿no? Cuando estaba yo escuchando a Jacobo Saludowski hace mucho, puras noticias de cuerpos secuestrados, que mutilados, que sacrificados, que puro de eso. Les daré una noticia antigua, por dar un ejemplo. En Los Angeles Times se reportó que en 1992 los asesinatos alcanzaron el récord de 800 asesinatos en solamente un condado de la ciudad de Los Ángeles. El canibalismo que todavía existe en algunas tribus primitivas y las ejecuciones masivas de civiles inocentes que han tenido lugar en muchos países desarrollados en tiempos modernos son apenas manifestaciones extremas de la disposición destructiva básica de la humanidad caída. Así de simple. Versículo 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Estamos avanzando lo más rápido que puedo, hermanos. Ya vamos a la final. Se trata de una miseria, quebranto y desventura. Una miseria que se manifiesta tras los actos destructivos del hombre en contra de sus semejantes, ¿no? Los quebrantos y la miseria ocasionadas por el hombre siempre dejan tras sí una huella de dolor y angustia, ¿sí o no? El evangelista escocés del siglo XIX, o sea, de los años 1800, el evangelista escocés Robert Haldane escribió en 1958, Robert Haldane, y cito: los animales más salvajes no destruyen a tantos miembros de sus propias especies para aplacar su hambre, como el hombre destruye a sus semejantes para saciar su ambición, su venganza y su avaricia. Versículo 17. Y no conocieron camino de paz. Qué bárbaro. Acompáñenme, por cierto, a Isaías 59. Isaías 59. Mucho de este capítulo contiene lo que estamos viendo aquí, hermanos. Isaías 59, confesión de pecado de Israel. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides, ¿ya vieron? Áspides, en lo que acabamos de ver. Y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Puras palabras bien bonitas lo que hace el pueblo, ¿no? Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Y vean a lo que vamos, al versículo 8. ¿Ya vieron lo que dice? Llegamos al versículo 8. ¿Y qué dice? No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por eso se alejó, vean las consecuencias, versículo 9. Por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad.
Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Hasta ahí, hermanos. Dios le está dando lo que ellos querían. No conocieron camino de paz. ¿Lo están viendo? La paz nunca ha sido motivo de mayor exaltación que en nuestro tiempo. Pero pocos estarían dispuestos para rebatir que la paz, bien sea personal o intencional, sea una característica concreta de nuestros tiempos. Sin embargo, como el tiempo de Jeremías, muchos líderes modernos están tratando de sanar el quebranto de sus pueblos, exclamando de una manera bien superficial y lacónicamente paz, paz, cuando obviamente no hay paz, ¿verdad? Como dice el profeta Jeremías, paz, paz, cuando obviamente no hay paz. Así que, hermanos, la palabra de Dios ofrece abundancia de consejos e instrucciones sobre lo que se requiere para tener verdadera paz. Y los individuos y sociedades que han tomado la decisión de seguir su guía han experimentado tiempos de relativa paz, ¿no? Pero las Escrituras aclaran que la paz nunca va a ser predominante en la sociedad humana, nunca, sino hasta que el príncipe de paz regrese a establecer su reino en la tierra. Amén. Solamente ahí, hasta ahí será verdadera paz. Versículo 18, el motivo. Nada más en este versículo está el motivo. ¿Cuál es? No hay temor delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto resume todo el pensamiento, ¿no? Cada pecado y rebelión contra Dios sucede porque nosotros no tenemos un respeto apropiado a Él. Donde quiera que haya pecado, no hay temor de Dios. Juan Calvino dijo acerca del temor de Dios, Juan Calvino, y cito, en pocas palabras, como es un freno para restringir nuestra maldad, así que cuando falta, nos sentimos con la libertad de disfrutar todo tipo de libertinaje. Eso dijo Calvino. El temor de Dios es un freno para restringirnos, y cuando falta, nos sentimos con la libertad. El veredicto, hermanos, versículo 19, ya es el veredicto. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, aquí Pablo señala que esta horrible descripción del pecado total del hombre viene a nosotros por la ley, ¿no? Y está intencionada y lo dice para los que están bajo la ley, ¿no? Para silenciar a cada crítico y para mostrar la culpabilidad universal de la humanidad, ¿no? Y que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermano, hermana, ¿cuál fue su reacción la última vez que alguien le acusó de hacer algo indebido? ¿Cuál ha sido tu reacción, hermano? ¿Negar? ¿Discutir? ¿Defenderte? La Biblia nos dice que el mundo permanece con la boca cerrada y bajo el juicio de Dios Todopoderoso. Ahí sí, me callo, no puedo decir nada, ¿no? Con Él no contamos con excusas ni argumentos, ¿sí o no? Si Dios habla de esta manera a aquellos que tuvieron la ley e intentaron hacer la ley, es evidente lo que dice el versículo 20. Es evidente que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Ninguno. Recuerden que muchos judíos de los días de Pablo tomaron pasajes, cada pasaje del Antiguo Testamento que describía lo malo y lo aplicaban únicamente a los gentiles. Ahí sí, ¿verdad? No a ellos mismos. Y Pablo los pone en claro que Dios habla de los que están bajo la ley, judíos también. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. La ley no nos salva, hermanos, ya sabemos. La ley no puede justificar a nadie. Es útil al darnos el conocimiento de pecado, eso es cierto, pero no nos puede salvar. Desde los tiempos de Adán, las personas han tratado de justificarse a sí mismas por medio de obras, ¿no? En el jardín del Edén, Adán intentó hacerse presentable delante de Dios al ser cubiertas hojas de higo y falló. Y Dios aclara parte de la respuesta aquí a través de Pablo. La respuesta no estará en hacer las obras de la ley. Como necesitamos entender eso profundamente, que por la ley ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano será justificado. Eso significa que la ley, al ser quebrantada, solamente nos condena, ¿no? Eso significa que aún si ahora pudiéramos empezar a guardar perfectamente la ley de Dios, no podría resolver la desobediencia del pasado o eliminar la culpa presente. Esto significa que guardar la ley no es la manera de Dios para la salvación o la bendición del nuevo pacto.
Por ejemplo, Charles Spurgeon dijo una vez, y cito, la ley es un vaso de miradas. Ves tus manchas mientras los miras, pero ningún hombre se lavó la cara en un vaso de miradas. Te muestra los puntos, pero no puede eliminarlos. La ley es el indicador y el revelador del pecado, pero no tiene poder para guardar el pecado. Eso dijo Spurgeon. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y parafraseando lo que dijo un tal J.B. Phillips de esta frase, es notable. Él escribe, es el borde recto de la ley lo que nos muestra cuán torcidos estamos. Es el borde recto de la ley lo que nos muestra cuán torcidos estamos. Matthew Henry escribió, y cito, la corrupción de nuestra naturaleza siempre impedirá toda justificación por nuestras propias obras. Y como lo hemos mencionado tantas veces, hermanos, la culpa del hombre tiene una sola causa, su pecado propio. Y a menos que su pecado sea quitado, no se puede hacer lo mismo con su culpa. Esta es la razón por la que el primer elemento del Evangelio es la confrontación de los hombres con la realidad de su pecado. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, pero la buena noticia que ofrece es el camino de salvación del pecado mismo. Y hasta que una persona esté convencida de su pecado, el Evangelio no tiene nada que ofrecerle. Así es. A los que se creen buenos, el Evangelio no tiene nada que traerle a esa persona. Dice MacArthur nuevamente, y cito, las personas que son muy religiosas tienden a considerarse a sí mismas como inherentemente mejores que los demás y favorecidas por Dios a causa de su bondad y religiosidad. Aún muchos cristianos algunas veces se sienten tentados a creer que Dios los salvó porque de alguna manera eran más merecedores de recibir la salvación que otras personas. Pero la verdad es que si una persona llega a ser justa delante de Dios, esto no se debe nunca que sea innatamente mejor que cualquier otra persona o debido a que se las ha arreglado para vivir a la altura de los estándares de Dios o a que observa celosamente ciertas prácticas religiosas. Se debe únicamente a que ha reconocido su pecado e incapacidad absoluta para vencerlo en sus propias fuerzas, porque se ha postrado ante el Señor Jesucristo con fe y humildad para recibir su perdón y limpieza. Precioso, ¿no? Así es, hermanos. Conclusión, hermanos. La persona que verdaderamente busca a Cristo es como David, quien declaró a Jehová, yo he puesto siempre delante de mí. Esa persona busca primero el reino de Dios y su justicia. Dios se convierte en el foco central de toda su vida, en la fuente de todas las cosas, en el principio y el final de todo. Buscar a Dios en verdad consiste en respetar y adorar su majestad soberana y su santidad, ¿no? Y en alimentarse con la verdad de su palabra. Es obedecer sus mandamientos, hablar con Él en oración, creer en nuestra santificación, ¿no? Vivir a conciencia en su presencia, con un deseo de agradarle, hermanos. Nadie puede hacer estas cosas en un plano natural, sino únicamente por el Espíritu de Dios que obra en Él y a través de Él, hermanos. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, bendito Padre, por tu palabra, porque nos confronta una y otra vez sobre nuestra verdadera condición pecaminosa, de lo perdidos que estábamos y que solamente tu Espíritu hizo una obra sobrenatural en nosotros, Señor. Sabiendo lo que es lo perverso que es nuestra naturaleza, tú nos salvaste, Señor. Y Señor, no deberíamos dejar de estar agradecidos jamás, sino intentar agradarte todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Y bendice aquí a mis hermanos oyentes, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.